está conectado Alejandro Pitu Salvatierra, referente peronista, militante social y legislador electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenas tardes a vos y a la audiencia. Es un placer para mí siempre hablar con Radio Rebelde. Y para nosotros, a nombre del equipo, es un gran honor y alegría poder conversar contigo, porque, bueno, hay muchas cosas que nos interesa hablar, pero fundamentalmente había dos asuntos. La última vez que nos conectamos nos habías estado comentando acerca del proyecto para desendeudar a las familias más vulneradas, que para nosotros es un tema prácticamente vital, de vida o muerte, ¿no? Porque se está pasando muy mal. Sí, acabamos de tener una actividad justamente sobre ese tema en Soldati, acá en la comuna número 8, en el barrio, más precisamente en el barrio de Fátima, de Fátima Calacita, ahí en el límite de Piletones, sobre la ley de desendeudamiento de las familias populares o de los sectores populares. La verdad que hay varios proyectos de ley. En realidad hay cada vez un reconocimiento más de la sociedad y de la dirigencia política de la problemática que implica el endeudamiento en líneas generales en todas las familias. A mí me tocó muy de cerca y empecé a hablar de este tema allá por marzo del 2024, porque me apareció a través de mi hermana un día vino a mi casa, mi hermana labura en una farmacia, un trabajo que tiene recibo de sueldo, un sueldo dentro de los que se están pagando en el día de hoy, que son todos de miseria, es un sueldo que está en el 1.200.000, 1.300.000, cuando tenemos operarios que están cobrando 700.000 pesos, así que es un sueldo, a comparación de eso, no es de lo más bajo, pero sin embargo vino a mi casa y me toda angustiada, planteándome, allá febrero o marzo del 24, te digo, de que estaba endeudada 5 veces más de la capacidad de pago que tenía, que había empezado con el pago de la tarjeta, mínimo de la tarjeta, que al otro mes se le recargó, volvió a pagar el mínimo, y al tercer mes ya tenía una deuda impagable con la tarjeta, entonces sacó un préstamo para pagar la tarjeta, se quedó con el préstamo con el préstamo a cuestas, pero aparte igual siguió usando la tarjeta para poder llegar a sobrevivir, y esto a medida que fue pasando el tiempo se le hizo más duro y más complicado. Me lo decía llorando, angustiada, inclusive afligiéndose ella misma o flagelándose ella misma, echándose la culpa por supuestas malas decisiones que había tomado, por errores que había cometido. Y la verdad que yo pude en ese momento decirle, no, mirá, me parece que es un problema mucho más amplio de lo que te está pasando a vos. Y todavía nadie estaba hablando, o había pocas personas que hablaban del problema de la deuda de las familias en Argentina. Hoy ya es un tema instalado prácticamente en toda la sociedad, casi todos los medios en algún momento han tocado este tema, hay muchos proyectos de ley dando vuelta tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como en la Cámara, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los proyectos que se están dando vuelta apuntan al desendeudamiento bancario, con determinadas requisitos y determinadas cuestiones para resolver aquellos que están dentro del sistema bancario. Inclusive hay un proyecto de ley que presentó Leandro Santoro, un compañero de nuestra bancada, pero que después en la negociación y en el fraude de la negociación legislativa fue cambiando ese proyecto y terminó en un proyecto bastante modificado de lo que había presentado Leandro Santoro, pero en definitiva que pudo sacar un proyecto de ley de desendeudamiento para las familias que están bancarizadas. Nosotros tenemos un proyecto de ley que es un poco más difícil que llegue a buen destino, por eso la necesidad de que este proyecto de ley sea discutido en los barrios, como lo hicimos hoy, como lo hicimos el sábado pasado, como lo vamos a hacer el sábado próximo seguramente en la Villa de Bajo Flores, como lo hagamos después seguramente en Barrio Mitre, y vayamos recorriendo los complejos y los barrios populares de la ciudad contando de qué se trata nuestra ley.
La particularidad que tiene el proyecto de ley que nosotros presentamos es que apunta al desendeudamiento de las familias que no están bancarizadas, que se endeudan en los peores lugares, en las peores condiciones. No son deudas estrafalarias, son deudas, en muchos casos, la deuda más grande que hemos registrado asciende al 1.200.000 pesos. No miento, hay una que casi 2 millones de pesos, pero el promedio de la deuda de las familias populares está entre los 600 y 800.000 pesos. Ese es el promedio en líneas generales. Es un sector que es muy difícil que logre desendeudarse por sí solo por la dinámica que tiene en su vida, ¿no? Porque trabaja en la informalidad, porque no tiene acceso al crédito bancario, entonces se endeuda en entidades financieras que le cobran hasta un 500% de interés, cosa que es inaceptable, y yo le digo claro. que es ilegal. Claro, pero vos mismo lo estabas marcando. Son deudas manejables, son números manejables. Pero manejables si estás en blanco, si estás bancarizado, si no accedes al crédito, si tenés que ir a pedir a lugares, digamos, a cuevas, a gente que es usurera. Ahí se te vuelve una pelota enorme, ¿no? Inclusive, la verdad que la realidad que hoy, ya sea que tengas trabajo en blanco, registrado, con recibo de sueldo, o no, la deuda es un problema igual. Por supuesto que para los que están en la informalidad es un problema mucho más complicado. Y claro, la ley que vos propongas para resolver ese problema, o las medidas que vos propongas para resolver ese problema del endeudamiento de las familias populares, demanda acciones un poco más profundas que el desendeudamiento de aquella familia clase media y media alta que están endeudadas con el banco y que logran conseguir extensión de años para pagar, alguna quita de interés y van en un marco de negociación por ahí. Estas familias que están en la informalidad no tienen ninguna herramienta hoy para resolverlo, y la herramienta que puedes crear necesita medidas contundentes y decisiones políticas muy fuertes. ¿Por qué no avanza tan rápido nuestro proyecto de ley? Porque nuestro proyecto de ley plantea una cuestión fundamental, la corresponsabilidad sobre esta situación. Nosotros lo que planteamos es que esto no es responsabilidad de las familias, porque si vos tenés un 80% de las familias endeudadas, hay algo que lo está llevando, hay un sistema que te lleva a esa deuda, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es, las familias populares están endeudadas porque hay un modelo económico que no les permite llegar a fin de mes, y porque hay un sistema financiero que en sus unidades, en sus lugares de préstamos fáciles, entidades financieras de préstamos a estos sectores, se aprovecha de esta situación y empezó a entregar préstamos a mansalva de bajo monto, pero con intereses grandes. Por ejemplo, la familia va y pide 300.000 pesos y ni bien le dan los 300.000 pesos, ya le da 1.200.000. ¿No? Entonces, como estas familias no tienen otro lugar a donde acudir, terminan acudiendo a estos lugares. Cuando se les agota estos lugares y la posibilidad y no están pudiendo pagar el préstamo que sacaron en una entidad de estas, empiezan a buscar otras maneras de resolver el problema. En algunos casos acuden al préstamo del Mercado Pago para pagarle por ejemplo, a Carta Blanca, el préstamo que sacó Carta Blanca, después se queda con el préstamo de Mercado Pago, usa Ualá para sacar plata de Ualá para pagar a Mercado Pago y se queda con la deuda. Pero siempre sigue endeudado, siempre sigue endeudado, siempre sigue endeudado. Y eso tiene que ver con un sistema financiero que entregó créditos a mansalva sin requisitos algunos. Nosotros hemos hecho la prueba, hemos mandado a gente indigente a sacar un préstamo y le han dado hasta 250.000 pesos sin pedirle ningún requisito, pero ni bien le dieron los 250.000 pesos, ya debía 600. Entonces, como vemos este accionar voraz, este accionar inhumano del sistema financiero, y vemos que también la base del problema es el modelo económico de Milei, que lleva todo el tiempo al ajuste, que pisa los salarios, que hace que las paritarias no superen el 1%, pero que sin embargo vos tenés una inflación de promedio del 3% mensual, que los servicios se encarezcan, que se le quite su subsidio al transporte como se le va a quitar ahora a la RESUBE y la gente va a tener que pagar más caro su transporte, viajando
muy mal, viajando como ganado, siguen subiendo el transporte, siguen subiendo los servicios básicos, la garrafa vale 3 veces más de lo que valía el año pasado, mandar al pibe a la escuela te cuesta un montón, unas zapatillas impagables. Es lo que decía Milei de la peruanización, ¿verdad? Sí, las familias se sientan, comen una vez por día, hay padres y madres que no comen para que sus hijos coman. Y hay una parte que no se ve y que no se tiene en cuenta, que es el padecimiento, el sufrimiento psicológico, emocional que sufren estas familias. Y ni contarte que la gran mayoría de las populares son monomarentales, tienen una jefa de familia, la lleva adelante una mujer, una compañera, y eso hace mucho más complicado todo esto. Entonces nuestra ley plantea la creación de un fideicomiso, financiado ¿de qué manera? Con un aporte del Tesoro, pero con un impuesto extraordinario por única vez al sistema financiero, para poder crear un fideicomiso, para poder fondear un fideicomiso que pueda dar préstamos sociales, que son préstamos sin intereses a estas familias que están endeudadas y que viven en la informalidad, que este préstamo que se le entrega tenga 6 meses de gracia, porque no solamente con sacarle la deuda encima le resolvés el problema a estas familias, sino que estas familias necesitan un tiempo para ir acomodando su economía y ordenando su vida para poder hacer frente a esa deuda que, más allá de que uno le cobres intereses, es una deuda igual. Esta ley toma algo novedoso, acepta las deudas informales con una simple declaración jurada, porque nosotros creemos en nuestro pueblo. Creemos que nuestro pueblo es un pueblo pagador, que no es que no quiere pagar, es que no puede pagar y que no le dan las condiciones para pagar. Entonces, nosotros en la ley planteamos que una persona de los sectores populares, que trabaja informalmente, que no tiene cosas, que haya tomado una deuda, porque en muchos casos, cuando ya se te acaba la posibilidad de una entidad financiera, cuando no tenés una tarjeta de crédito, cuando se te acaba el fiado, vos terminás acudiendo a actores del barrio que son prestamistas, que muchas veces están vinculados con el delito, con el narcotráfico, con distintas áreas que viven por fuera del marco de la ley. Y cuando le pedís plata a esos personajes, claro, la modalidad de cobro de esos personajes es muy violenta. Y la verdad que hemos registrado muchos casos en los barrios en donde por culpa de estas deudas que toman esta familia, hay chicos que terminan lastimados, personas que terminan lastimados, gente que ha sido echada de su propia casa, cosas muy terribles que pasan en los barrios populares cuando estas personas se endeudan en ese sistema. Entonces nosotros le damos la posibilidad a estas personas de que vengan al fideicomiso, que a través de una declaración jurada declaren la deuda sin tener que decir a quién le deben, porque muchas veces ponemos en peligro la integridad física de esa persona si nos dice, che, me prestó el tranza. ¿Cómo se llama el tranza fulano? No necesitamos que nos dé tanta información, necesitamos que con su sinceridad diga, debo tanto, y que nosotros podamos, a través de los ingresos que tiene esta familia, marcar una cuota que no supere el 20% de sus ingresos para que le quede el 80% disponible para poder vivir, porque entendemos que es la única manera que pueda sobrevivir esta familia. Y no queda ahí en nuestra ley solamente, sino que también contemplamos el acompañamiento en materia de salud mental, por todo el hostigamiento que sufre esta familia, porque esta familia no solamente tiene este padecimiento que yo te contaba, que se endeudan, que no, a pesar de endeudarse no pueden llegar a fin de mes, que ven cómo no le pueden comprar las zapatillas al nene, que ven que no cómo no le pueden dar en alimentarlo como corresponde, que muchas veces no lo pueden mandar al colegio porque no tiene los medios para mandarlo, a veces no tiene ni para el colectivo, a veces los chicos no tienen zapatillas. Sufren todas estas situaciones y aparte de sufrir esto, cuando se endeudan en estas entidades financieras, muchas veces estas entidades financieras venden la deuda a bufé de abogados o de instituciones que cobran. Y esas instituciones hacen un hostigamiento sobre esta familia, los llaman, le mandan mensajes todo el tiempo. El otro día, la semana pasada, nos enterábamos de que Mercado Libre había llamado a un ex jefe de uno de los deudores de Mercado Libre, de Mercado Pago, quiero decir, que es una cosa de loco, cómo Mercado Pago puede acceder a la información de un ex jefe de un deudor de él. Entonces, ese sistema de opresión hace que la familia entre en una situación emocional y de salud mental muy agobiante y muy complicada. Por eso nuestra ley también plantea el acompañamiento en materia de salud mental a esta familia.
para muy que puedan salir de ese agobio, de esa depresión, de esa angustia, esa tristeza en la que se vienen sumergidas por esta situación. Y también la ley propone la dotación de herramientas para la defensa en contra del sistema financiero. Nosotros no decimos nunca, vamos a dar educación financiera, porque esto es subestimar a nuestro pueblo. El pueblo necesita herramientas para defenderse de un sistema que quiere aprovecharse de ello. Porque decir, vamos a dar educación financiera es como si estuviéramos hablando de ignorantes. Nuestra gente no es ignorante. Claro. Hay un sistema perverso que las engaña. Y nosotros le tenemos que dar la herramienta a nuestro pueblo para que identifique ese engaño, para que actúe en función de eso y para que también pueda ejercer sus derechos. Porque hay muchos derechos que se pierden y que la gente no sabe que los tiene. Como por ejemplo, la posibilidad de la renegociación de la deuda. Ahí los compañeros de Movida Ciudad, de Luz y Caballero, armaron una oficina de asesoramiento, que una está en Montserrat y otra está en Boedo, en donde asesoran a las personas, tienen un modelo de carta para presentar ante los bancos, ante las entidades financieras, ante las aplicaciones estas de préstamos o billeteras virtuales, en donde plantea primero la voluntad de pago de la persona, yo quiero pagar pero no puedo, y insta a la institución a generar una instancia de negociación. Y eso es legal, eso está por ley. Y la institución tiene que habilitar esa negociación de la deuda, y la persona tiene ahí hasta cuánto puede pagar, cuál es la posibilidad que tiene o no, y acordar con la entidad financiera, ya sea el banco, ya sea una casa de préstamo o una billetera virtual, una manera de pago aceptable que no implique el sufrimiento, que eso no involucre la posibilidad de no poder subsistir, no poder comer, no poder vivir, no poder comprar los remedios. Y la gente no sabe de todo eso. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que dotar las herramientas a las personas para que entiendan cómo funciona y cómo quiere aprovecharse el sistema financiero de la situación en la que está viviendo el pueblo argentino. Y esta situación que está viviendo el pueblo argentino no es más ni menos que provocada por el propio gobierno de la República Argentina y por el modelo económico que impone el régimen de Milei. Un régimen que claramente no aboga por el bienestar del pueblo. Nosotros planteamos que el principal problema que tiene la Argentina es el cronograma del pago de la deuda, es el Fondo Monetario Internacional metido en nuestro país. Todos sabemos, lo que tenemos algunos años y nos están saliendo algunas canas, de que cuando el Fondo Monetario se nos mete en nuestro país, empieza a tomar decisiones que son decisiones que debería tomar el presidente que lleva adelante el país. Que son las decisiones económicas, que impone medidas económicas. Y lo que termina siendo... Sí. Y con el agravante que tenemos un gobierno que si no se lo pidiera el Fondo Monetario tomaría igual las mismas medidas, así que ni siquiera se preocupa, porque ese es el gran problema que tenemos. Si tuviéramos un gobierno popular que defendiera los intereses del pueblo, se opondría a la medida del gobierno, del Fondo Monetario, y plantearía otra cuestión. Por eso digo... Pitu, te veo muy embalado. La primera Sí. No, dijiste todo, te dijiste todo, te hablaste todo. Sí. Tengo mi compañero de piso que te va a hacer una pregunta. Hola Pitu, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Mirá, sí, te voy a poner un freno. Escúchame. No, por favor, gracias. Hay un artículo que sí fue votado, es el desalojo automático. Sí. ¿Estás al tanto de esto? El desalojo, sí, es como la estrategia del gobierno, ¿no? Que te tira 20 misiles y por ahí atajás 18 y te pasan 2, pero lo que te pasa son tan graves como los 18 que atajaste. Claro. Porque nos parece gravísimo y esperamos que la Cámara de Diputados... Vamos a seguir peleando para que en la Cámara de Diputados podamos voltear lo poco que quedó de la ley de la supuesta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que como bien dijo Mayán, quedó solamente la invió. Le faltó todo lo demás. Exactamente, sí. Pero la invió es grave, tan grave como todo lo demás que se sacó. Porque lo que plantea, lo que vos decís, y para aclarar ahí a la audiencia, lo que plantea el artículo que sí fue votado y que quedó, es que cambió. El gobierno quería que un inquilino
cuando no pagara el alquiler, el dueño pudiera intimarlo a que lo pague en 72 horas y si no fuera así, ser desalojado. Hicieron una pequeña modificación y estas 72 horas se convirtieron en 10 días. Claro. O lo que te dice ese artículo es que si vos te quedás sin trabajo, si esa ley se termina votando en la Cámara de Diputados y esa ley sale, lo que nos dice es que si vos te quedás sin trabajo, estás sin casa. Estás en calle. Sí, pasás a situación de calle, sí. No hay estación intermedia. O sea, te quedás sin trabajo, te quedás sin casa. No hay nada que te proteja si nosotros dejamos que ese artículo avance. Por eso creemos que la pelea no terminó. Por el contrario, creo que ganamos una batalla, hay que celebrarla, hay que tomar envión de eso, hay que fortalecerse con eso, hay que esperanzarse con eso, pero no hay que, bajo ninguna circunstancia, creer que tenemos resuelta la cuestión. Acá el artículo que permite los desalojos en 10 días por falta de pago nos parece una aberración en un contexto en donde hay despidos todos los días. Entonces lo único que va a provocar eso es que en un año tengamos una situación terrible habitacional muchísimo más grave. Vamos a tener el triple de personas en situación de calle. Un rasgo como muestra este gobierno de que asumió una falta de humanidad, de empatía, una falta de conciencia de lo que vale la vida, una falta de humanidad que pocas veces vi. Y esto que vos estás diciendo, siguiendo con la pregunta de Daniel, porque vos abordás el tema, la problemática gravísima de la vivienda en los sectores populares. La vivienda es prohibitiva para un laburante y se ven cada vez más inquilinos en condiciones, ahora sin ley, ¿no? Sin ley de alquileres, entonces presas, rehenes de los propietarios. Pero además, me estaba pensando la situación de la desinversión en el plan de urbanización de barrio, que afecta a un sector importantísimo cada vez más de la población que viven en barrios vulnerables, en barrios populares. Entonces es es como una olla a presión. Una cosa suma a la otra. Un cúmulo de políticas de Estado, generadas algunas por el gobierno nacional, que da el marco general del modelo económico y que provoca todo esto que venimos relatando, pero por otro lado también un gobierno de la ciudad que abona a la lógica del gobierno nacional, que aporta a la deshumanización, que aporta a la crueldad y que verdaderamente oprime a los sectores más populares de la ciudad de Buenos Aires en todas sus perfiles y en todas sus características. En la ciudad de Buenos Aires hay una persecución sobre los trabajadores de la vía pública, hay una persecución sobre los recicladores, hay una persecución sobre los que viven en los barrios populares, hay una persecución por los que entran del conurbano bonaerense a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, a ganarse la vida dignamente, y muchos de esos pagan impuestos en la ciudad, consumen en la ciudad y dejan su trabajo en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo son tratados como la escoria que viene del conurbano por el jefe de gobierno. Yo creo que todo eso responde a una vieja lógica que existe en la ciudad de Buenos Aires en determinados sectores políticos y sociales, que tiene que ver con el derecho a la ciudad o el estereotipo de porteño, ¿no? Yo creo que todas estas medidas que se toman, este financiamiento del IBC, que tiene el presupuesto más bajo en toda su historia, el IBC es el área por excelencia que atiende las necesidades de los barrios populares, el Ministerio de Desarrollo, con una quita del presupuesto extraordinaria de un 40% en comparación al año pasado, que le quita toda posibilidad. Ya no hay voluntad política de hacer, pero si encima no hay presupuesto, tienen la excusa perfecta para no hacer, ¿no? Si no tenés voluntad política... Pero Pitu... Te aporto un dato, Pitu, porque esto viene de la mano. Nosotros integramos un colectivo de Familias Unidas por Educación Especial y Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el IBC, precisamente, que tiene un cupo para el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad, un cupo de un 5%, obviamente
no se cumple. No se cumple como no se cumplan tantas cosas, ¿no? Esto que vos decís de las políticas nacionales y de la ciudad. Pues yo creo que un poco la intención de la ciudad de Buenos Aires, amparándose bajo el paraguas de crueldad que genera el gobierno nacional, es ir haciendo una segregación poblacional. Es ir expulsando aquellos sectores que ellos entienden que no deberían vivir en la ciudad, pero lo han dicho siempre, esto viene de Cachatore, si ustedes recuerdan, de la última dictadura militar y lo que quisieron hacer con la ciudad de Buenos Aires, la erradicación de las villas. La dictadura arrancó con 312.000 villeros, y cuando terminó la dictadura apenas había 11.700 en la ciudad de Buenos Aires. Todos fueron cargados en un camión y tirados a la provincia. No es nuevo esto, pero tampoco es nuevo ahora, porque en el gobierno de Mauricio Macri, como jefe de gobierno, Michetti, vicejefa de gobierno, sentada en la mesa de Mirta Legrand. Mirta Legrand le pregunta, porque ni bien asumió Macri ya empezó a haber lío con los terrenos de la 31, no sé si ustedes recuerdan, que hubo mucho conflicto, que también hubo esta medida que tomó Jorge de impedimento de ingreso de material y todo eso. Y justo va la vicejefa de gobierno Michetti a la mesa de Mirta Legrand, y Mirta Legrand le pregunta, ¿qué pasa con los que viven en la 31? Y Michetti le contesta algo que expresa el pensamiento de tanto de la dictadura militar como de la derecha extrema, y como que representa tanto a Milei como el macrismo. Le contesta a Michetti, los que viven en la Villa 31 deben buscar un lugar más adecuado donde vivir, por el valor de los terrenos. Así es. Así nomás. Adelante. Yo quería meterme dentro de la pantalla, estaba con un ataque de violencia, y esta mujer está diciendo una locura. ¿Qué lugar más? Hay gente que nació acá. Yo vivo en Ciudad Culta, yo nací en el Hospital Salaberry, viví toda mi vida en la Ciudad de Buenos Aires. Soy más porteño de Jorge Macri, que es un jefe de gobierno importado, no nació acá, no vivió nunca acá. Y él viene a cuestionar, viene a hacerse el catador de porteño, a ver si nosotros tenemos. Entonces, todas esas medidas están dirigidas a desgastarnos. Claro, entonces yo les cuento, miren, todas las cosas que pasan en los barrios populares. La basura se junta con una frecuencia, se recolecta con una frecuencia, con menor frecuencia de la que veníamos teniendo históricamente, pero notoriamente. A veces pasan 48 horas en que pase el camión a recoger la basura. Es una voluntad política. El desfinanciamiento del IBC produjo que no se haga ninguna obra en estos últimos 3 años en ningún barrio popular. ¿Qué produjo eso? Que tenemos barrios que tienen caños de cloaca totalmente reventados, pañuelos totalmente destruidos, gente que vive con centímetros, 10, 15 centímetros de agua servidas por los pasillos. Tenemos barrios que están verdaderamente con falta de agua potable, con el sistema eléctrico totalmente destruido por falta de financiamiento, inclusive con operativos como los que genera el gobierno de la ciudad, en donde viene a quitar los toldos a la gente que pone sobre la vereda, verdulería que le quitan la mercadería porque lo ponen en los cajones en la vereda, comercios que clausuran por una falta de luz de emergencia cuando el barrio no tiene agua potable. ¿Qué me reclamás, flaco? Me reclamó una luz de emergencia cuando no tenemos agua, y me clausurás un comercio que ustedes saben que los comercios de los barrios populares son comercios de subsistencia, que comúnmente es un complemento al salario del trabajador de esa familia o trabajadora de esa familia, que ayuda a subsistir. Si vos le cerrás ese comercio, le arruinás la vida a esa familia. Y si el argumento para hacer ese comercio es que le falta una luz de emergencia, es que sos un sorete, perdón por la palabra. Entonces, hay todo un montón de medidas que se fueron tomando durante este tiempo, que fueron haciendo que la vida dentro de los barrios populares se convierta ya en casi invivible. Y muchos de nuestros vecinos están tomando la decisión de irse a la provincia, de vender sus casas e irse a la provincia, porque están cansados de esta situación. El gobierno de la ciudad, quiero meter un tema, voy a abusar del Pitu. Pero quiero que escuchemos, ya estamos casi dentro del ciclo por la inclusión, pero precisamente como la política de este gobierno de la ciudad es que hay que merecer la ciudad, y para merecer la ciudad hay que tener mucha plata, si no, no la merecemos. Pero no ocurre solamente, es decir,
el tema de la vivienda, el tema de la falta de trabajo, el tema del maltrato hacia los sectores vulnerables. Entonces yo te voy a pedir, Pitu, que todos escuchemos el audio número 7, Dayana, el audio número 7 lo vamos a escuchar con mucha atención. Yo por favor le pido a la audiencia, porque nos va a enojar a todos. Hola Leo, ¿qué tal? Y yo te puedo contar una última experiencia humillante, digamos, que me tocó vivir, aparte de, bueno, los ascensores que no funcionan en el subte, las rampas de los colectivos que tampoco funcionan o que no te acercan a algunas líneas, por suerte no son todas, no te acercan al cordón para que la silla pueda subir o bajar. Bueno, el mal humor de algunos conductores también. Pero aparte de eso, este año me tocó renovar el certificado, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Para eso tenés que tener, para que te den un turno, tenés que tener una serie de estudios hechos que no tengan una antigüedad mayor a los 6 meses. Entonces, bueno, para las distintas patologías que él tiene, son distintas especialidades, tuve que recopilar un montón de estudios y de informes de los médicos. Bueno, logro ese turno, pero el día previo él se enferma, tuve que llevarlo a la guardia, tenía mucho dolor, epididimitis era, mucho dolor y tenía que hacer reposo, no lo podía llevar justo el día previo a la renovación. Fui con todos los estudios que demostraban que tenía una discapacidad, fui sola, no lo llevé a él porque no se podía mover del dolor. Él se quedó en casa solo. Bueno, llevo todo eso y la certificación del sanatorio donde se había atendido por esta dolencia y la indicación de reposo y de analgésicos y otras cosas que me habían dado, antibiótico también. Bueno, y me dicen que, bueno, que no, que necesitan una fe de vida. Es decir, que lo tenían que ver a él. Y imagínate que fe de vida. Yo tenía estudios recientes, tenía una entrada del día previo al sanatorio por una urgencia, por guardia. ¿Qué fe de vida, digamos? Una mamá no va a ir a renovar el certificado de discapacidad por un hijo que no está, por un hijo muerto. Es una locura. Bueno, me pareció terrible, indignante. Y dice, bueno, pero entonces hagamos una videollamada. ¿No? Listo. Bueno, Pitu, es más largo el audio, pero creo que queda claro la situación por la que están atravesando las familias con una persona a su cargo con discapacidad. Es más largo y todavía es peor, pero no queremos abusar de vos. Mirá, yo lo que considero que los tratan como sospechosos. A una persona con discapacidad, como sospechosos. Para eso presumen. Bueno, pero no nos olvidemos que el vocero, el ex vocero corrupto de este gobierno, mostró una radiografía de un perro diciendo que le habían dado una pensión por discapacidad a una persona con esa radiografía, cosa que era totalmente mentira. Entonces hay una prejuzgación, un preconcepto, que creen que estas personas son sospechosos. Son gente mala que quiere venir a sacarle plata al Estado. Cuando son discapacitados, el otro día en la esquina de la legislatura hay una feria sobre Perú, creo que la conocerás, de artesanos, que la quisieron levantar varias veces, entre ellos personas con discapacidad. El otro día vino un operativo de espacio público, nosotros bajamos, le pedían
el carnet de discapacidad a una persona que le faltaba una pierna y un brazo. No, vino así, dijo, ¿no? O sea, Claro. yo le decía, pero no te das cuenta que le falta el brazo y la pierna. No te falta que mirarlo para darte cuenta que es discapacitado. Quieres un carnet. Pitu. Y para eso hay como es un prejuicio de que estas personas son malas, son delincuentes que vienen a quitarle plata a las arcas del Estado y para eso el Estado genera un montón de requisitos que ellos deben prestar, como esto, obligar a una persona que no se puede mover del dolor a dar una fe de vida. Pitu, te quería decir algo. ¿Qué tal? Soy Leonor, ya nos conocimos varias veces en la calle, en la lucha por la discapacidad. Y siempre el nombro a Marcela le digo con respecto a lo que vos conocés, porque el estar en la calle, el conocer las dolencias, todo lo que le pasa a estas familias, que vos lo sabés perfectamente, como yo que he trabajado en las villas, he estado también con mi familia también necesitando y viviendo también muy pobre, con mucha precariedad, así que también la conozco muchísimo. Bueno, quería decirte que estas familias la pasan muy mal, entonces yo quería que ella contase lo que pasa, porque la mayoría piensa que estas cosas no suceden o se hacen. Bueno, lo que pasa es que a ella le pasó esto, pero hay mucha gente que se hace la viva. Les digo, ¿quién se puede hacer la viva y tener que ir a hacer una fila, horas para hacer un CUD? Tenemos que venir todos los días para tomar el subte. Pitu, te cuento una cosa, el mismo pobre, porque nos pasa siempre, que los mismos pobres están peleando con otros pobres, porque son los que nos maltratan cada vez que subimos al subte, y son empleados, y les tenemos que pedir por favor que nos dejen pasar con el CUD, y dicen, no, a ver, mostrame el documento, a ver, mostrame. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay? Aparte yo peleo cada vez que estoy yo con ellos, que todos se enojan, pero el día que yo estoy con ellos, es el día que lo hago, porque después están solos. Sí, igual. No sé, se escucha una voz. Sí, yo me niego a entrar en la discusión con esta gente cuando argumenta, no, bueno, pero hay un montón o hay algunos que cobran la pensión de discapacidad y que no lo son, y que con ese argumento quieran justificarnos el desfinanciamiento. Si hay personas que cobran una pensión que no corresponde, que vayan y la busquen. Que vayan, la busquen y le corten la pensión a eso. ¿Por qué tenés que afectar a todos los discapacitados? Porque hay 5 vivos que están cobrando una pensión que no les corresponde. Andá por los vivos que están cobrando. El Estado tiene la capacidad de hacerlo. Lo que no tiene es voluntad política de hacerlo. Lo que tiene es ganas de resolver las cosas así fácil. Cortémosle a todos. Pongámosle en sospecha a todos. Son todos sospechosos. Son todos pasibles de andar mirándolos de reojo porque te están queriendo meter la mano en el bolsillo. Y aparte hacen algo más cruel, porque dicen, bueno, esta gente le está robando a ustedes, a la plata de ustedes, o la de ustedes, o la suya. Entonces, claro, la gente empieza a creerse todo ese cuento. Es una crueldad la que comete esta gente que yo la verdad que a mí me indigna muchísimo. Yo vuelvo a decir, yo no voy a entrar en la discusión, a mí no me van a convencer de que tienen que ajustar a todos los discapacitados porque hay algunos que cobran una pensión que no se merecen. Vayan y busquen a los que no se merecen cobrar la pensión, sáquensela y dejen tranquilo al resto de la gente, viejo. Sí, es verdad. Pitu, te agradecemos este contacto, nos disculpamos porque abusamos mucho de tu tiempo, pero lo que te hicimos escuchar es muestra para un botón, como una muestra, un botón de muestra. Es un botón de muestra, porque en realidad muchísimo porque la dirigencia política muchas veces está lejos de estas realidades. No es en mi caso porque yo vivo en un barrio popular, pero siempre es bueno escucharlo, siempre es bueno estar cerca de esos testimonios, escucharlos, que nos duelan, está bien, que nos indignen, está bien, porque eso habla bien de nosotros. Ahora, falta la parte de la lucha, falta la parte de acompañar, de luchar, de que no estén solo los jubilados, de que no estén solo los discapacitados, de que no estemos solo cada uno dando la pelea por su lado. Están los vendedores ambulantes por un lado, los recicladores por otro lado, los habitantes de la villa por otro lado, los discapacitados por otro lado, los jubilados por otro lado. Viejo, nosotros el colectivo de las personas con discapacidad y de las personas con discapacidad intelectual estamos presentando
un proyecto de ley de mayores de 22 años para que puedan volver a la educación pública, porque los quitaron con una normativa mal aplicada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo tiene Maru Bieli, te lo comentamos, Pitu, que vos sos legislador yo lo porteño. conozco, estuve hablando con Maru. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal sobre eso. Yo fui a la primaria con un chico con discapacidad, que tenía la o sea, tenía deficiencia motriz en la mitad del cuerpo. Mauro Echeverri, de apellido. Estuve con él de preescolar, lo conocí en preescolar, después fuimos a primer grado y hicimos toda la primaria junta. Yo creo que ese pibe nos hizo, a todos los que compartimos en la escuela Aristóbulo del Valle, a todos los que hicimos la primaria con él, que yo hice desde, como te dije, de preescolar a séptimo grado, nos hizo mejores personas. Nosotros aprendimos a pensar todas las cosas con él adentro. Y él jugaba al handball con nosotros, jugaba a la pelota con nosotros, todas las actividades que nosotros hacíamos, nosotros nos preocupábamos porque él fuera parte. Y fue algo que se dio natural, porque él estaba ahí. Y así como los chicos a veces son crueles, también los chicos tienen la mayor nobleza. Y yo fui educado por ese pibe durante toda mi primaria. Y me acuerdo cuando nos fuimos de viaje de egresado y volvimos del viaje y terminamos séptimo grado, vino la mamá y el papá. Y me acuerdo como hoy, muy emocionados ellos, agradecernos a nosotros, que éramos chicos de 13 años, 12 en ese momento, que habíamos vivido toda nuestra niñez con Mauro, por cómo lo tratamos. Porque Mauro nunca se sintió una persona con discapacidad entre nosotros. El otro día me escribió por Instagram, Mauro. Sí, Pitu, pero no está pasando mucho, Pitu. Hay muchas escuelas donde cuando un chico tiene una buena actitud con un chico discapacitado, están todos aplaudiendo y poniéndose feliz porque existe un chico que lo está tratando bien. Pero lo lógico que empecemos otra vez a pensar que tenemos que recuperar valores, volver a tratar a las personas como personas, no por lo que lo marca, o sea, una discapacidad o lo que sea. No, todos tenemos que tratar a todas las personas como corresponde. Lo comprometemos a Pitu un día para reunirnos y contarle en qué consiste el proyecto de educación permanente para personas con discapacidad mayores de 22 años en la modalidad especial, escuelas especiales. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual. Por supuesto que cuentan conmigo, y por supuesto que para nosotros, ustedes saben, para mí, cuentan conmigo, saben quién soy, saben cómo pienso, saben cuál es mi historia. Por eso te queremos contar. Voy a estar en todas las luchas que sea necesario estar. A mí, como bien le escribió el Che a sus hijos, me revela toda injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y ahí vamos a estar luchando contra todas estas injusticias. Tenemos que perder lo timorato, tenemos que perder la vergüenza, tenemos que recuperar nuestro orgullo de ser quienes somos. No nos tenemos que olvidar de dónde venimos, quiénes fuimos, la historia de este país. El espacio político al que pertenezco le dio los años más felices a este país. Y yo nunca me voy a avergonzar de ser peronista. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Con todos los errores del peronismo, con todos los hechos de corrupción que haya podido haber en la historia de este país. Me alcanza, como bien dijo Manrique, me alcanza con Perón, con Eva, con Néstor y Cristina para poder afirmar que el peronismo es el mejor espacio político de este país y es el único que le dibujó una sonrisa al pueblo argentino. Y me siento orgullosamente peronista, porque nosotros sí creemos en el valor del ser humano, porque nosotros sí creemos en la igualdad de las personas, porque sí nosotros creemos en que el Estado tiene que ser un regente de generar oportunidades para aquellos que no pueden solo, porque si el Estado no está para ayudar a los que no pueden solo, no está para nada. ¿Para qué carajo queremos un Estado si no está para ayudar a los que no pueden solos? Muy bien. Pitu, antes de que te vayas, tenemos una profesora que está en forma remota, una directora de educación especial, Patricia Martínez, que le vamos a pedir que sea ella, para ir cerrando, que te cuente, que te saluda y te cuente en qué consiste el proyecto de los mayores de 22 años. Patricia. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola. Mira, en realidad, para tomar estos últimos minutos de este programa, lo que quiero decir es que es posible que todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes con discapacidad mental estén dentro de las escuelas, que es lo mejor que les puede pasar. Nosotros hemos hecho un proyecto innovador en su momento. No le dimos curso a la resolución esa 155 que decía que después de los 22 años tenían que egresar. ¿Por qué? Porque creíamos que había mucho potencial, que los pibes y las pibas tenían la oportunidad y la posibilidad de ser incluidos a nivel social, que podían aprender y que podían aprender mucho más allá de los 22 años. Entonces hicimos un proyecto que se extendió hasta los 35 años, donde todos podían tener, los que podían hacer una pasantía laboral, hacían una pasantía laboral, terminaron la primaria, otros terminaron la primaria de adultos, otros fueron deportistas, como mi alumno Maxi Fernández, que está ahí, presente en el piso, de Boca, que viajó a Los Ángeles. Igual que el Pitu de Boca. Claro, de Boca, tuvimos la posibilidad de participar en Olimpiadas Especiales y, bueno, armar un grupo de fútbol, y nuestro alumno fue seleccionado para participar y viajó a Los Ángeles y lo acompañamos, y teníamos alumnos que iban a natación y teníamos alumnos que trabajaron en la legislatura, otros que hacían otras actividades, cada uno con su singularidad y con su particularidad. Y es decir, nosotros lo que, más allá de que, bueno, yo en ese momento era la directora de la escuela, había todo un trabajo en equipo, un trabajo colectivo, porque estábamos convencidos que solos no podemos, y que me parece que dar derecho y dar dignidad desde la escuela, que es el lugar más genuino de la sociedad, era habilitar que ellos estuvieran ahí adentro, y ellos estuvieran ahí adentro. Y bueno, más o menos esa fue la idea. Yo estuve 10 años en la escuela como conducción, y la verdad que funcionó muy bien, y lamentablemente me jubilé, vino la pandemia, y aprovechando la pandemia pudieron dar lugar a esta resolución y dejaron a todos los pibes y a las pibas afuera. Entonces me parece que tenemos que tratar de recuperar esa identidad que tenía la escuela, y que todos los pibes puedan estar dentro de la escuela, que es lo que todos queremos, que estén dentro de la escuela, porque es lo mejor que les puede pasar en estos momentos tan crueles, en estos momentos tan de exclusión social, en este momento donde no nos importa el otro. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso, confiar en que la escuela es una construcción social, y todos nos tenemos que hacer cargo de que las personas con discapacidad tengan un espacio y la posibilidad de crecer cada día y de aprender cada día. Remarcale que sin límite de edad, ¿eh? El proyecto va sin límite de edad. Bien grandes pueden ser. Sí, la verdad que sí. Es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es que los pibes y las pibas con discapacidad, con alguna dificultad, más allá del rótulo social, porque esto también, como sociedad merecemos tener una discusión y pensar que todos tenemos alguna limitación. Entonces, bueno, cada uno puede hacer mucho más de lo que todos nos imaginamos, ¿no? Sí, bueno, yo comparto con mucho de lo que dijiste. Me parece, a veces me parece muy raro tener que discutir cosas que yo entendía que estaban ya resueltas en nuestra sociedad. El retroceso que ha habido en nuestra sociedad es totalmente alarmante, muy complejo de entender para aquellos que todavía conservamos la empatía, que todavía conservamos el interés por el otro, todavía creemos que en la comunidad, en la construcción de la comunidad, en la solidaridad como eje de construcción de la comunidad, es muy complejo para mí entender por qué estamos discutiendo estas cosas, por qué
puede haber alguien que piense de que no está bien o tuviera algún prurito o algún condicionamiento para que un pibe, para que una persona de 20 años que tiene alguna discapacidad, ya sea mental, motriz, de la que sea, no esté dentro del aula. ¿Quién puede pensar que hay otro lugar mejor para esas personas que no sea estar educándose o estar en un lugar haciendo una tarea, incluyéndolos, dejándolos que sean parte de la vida, de la sociedad, de la comunidad? No entiendo por qué una parte de la sociedad se ha convertido en esto de lo que se convirtió. Pero creo también, así como te digo esto, estoy con un rasgo de esperanza en estos últimos tiempos. He visto una parte de la sociedad que estaba muy esquiva, una franja etaria sub-35, muy esquiva a muchas cosas, muy enojada con todo, que desde que apareció la bandera de Malvinas en el partido de la selección contra Inglaterra para acá, ha cambiado su postura, ha empezado, la palabra Malvinas ha sido la palabra más buscada en Google en Argentina los 10 días siguientes al partido de Inglaterra. Hay muchos que empezaron a entender qué era Malvinas, y cuando empezaron a entender de qué se trataba Malvinas empezaron a hablar de soberanía, y cuando empezaron a hablar de soberanía empezaron a hablar de nacionalismo, y hay un viento que cambió, que impactó claramente sobre el Senado, que logró voltear la ley de tierra, que logró voltear una parte de la ley, aunque pasaron estos capítulos que yo creo que si seguimos luchando en la Cámara de Diputados lo vamos a voltear. Y yo estoy creyendo que hay un cambio de clima, un cambio de época, un cambio de viento, que hay veces que los planetas se alinean en un momento, como en ese partido de Inglaterra, y generan un cambio. Ahora está en la dirigencia política y en la militancia del campo nacional y popular poder capitalizar ese cambio de clima, ese cambio de humor, y transformarlo en acciones concretas para volver a recuperar esa comunidad y esa sociedad solidaria que supimos tener. El argentino se caracterizó siempre por la empatía y la solidaridad. Pitu, ya estamos entregando el programa, estamos pasados, tenemos en forma remota a Ana, que creo que está muteada, que quiere decir unas palabras. No te pudo saludar, me parece que sí está muteada ahora. Pero bueno, y nos hemos quedado, Daniel, yo, con muchas ganas de hacerte más preguntas todavía y hablar mucho más largo. Hagamos una cosa, pero ya, si les parece, la próxima voy al estudio y nos tomamos unos mates ahí. Dale, ahí está. Bueno, pero Ana puede llegar a saludar, que sea las últimas palabras para el cierre. Ahí está. Quiere saludar, mi nieta y mi hija, nada más. Porque las dos me conocen. Mica y Sol lo están saludando a Pitu Salvatierra. Sí, te queremos mucho, Pitu. Te queremos mucho. Bueno. Yo también los quiero, se siente el cariño, me hace muy bien su cariño, me da fuerzas y me permite seguir dando las peleas que voy dando. Así que gracias por estar siempre ahí. Y propongo esto, la próxima nota hagámosla en la radio con un mate por medio y tomemos el tiempo que tengamos que tomarnos para hablar de estos temas que son muy importantes. Vamos todavía. Hacemos un especial con vos. Un abrazo enorme. Yo soy de los medios alternativos, fanático de los medios y convencido de que si no tuviéramos la cantidad de medios alternativos que tenemos en este país, la comunicación hubiera sido un monopolio de la derecha. Son ustedes los que dan la pelea, son ustedes. Bueno, y te cuento que ya mil gracias. Los compañeros que vienen en el siguiente programa, porque no te estoy mintiendo. Lilu Giacomini y Omar Groisman, del Mundo Sigue Andando, que están ingresando al estudio y nos desalojan, Pitu. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Anita. Gracias, chicos. Gracias, Patricia. Te queremos mucho, Pitu. Gracias, Pitu. Chao, Pitu.